Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Este es nuestro episodio número 12 de nuestra jornada de 50 días de Espíritu Santo y Fuego. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 16, dice: no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarles en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. El enfoque principal de este pasaje bíblico es que necesitamos espíritu de sabiduría y revelación para conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo, ya que hay una fe en nosotros hacia Él y un amor hacia la iglesia. Entonces, no es suficiente con tener una fe superficial hacia Jesús y un aprecio por la iglesia. Ese debe ser el comienzo de nuestro caminar en Cristo, pero necesitamos conocer mejor al Señor, profundizar en su gracia, en su carácter y propósito para nuestra vida. Pero necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien revela a Cristo y nos lleva a conocer su corazón. El Espíritu Santo, quien nos lleva a la presencia de Jesús y nos llena y nos enseña cómo es Él. Los discípulos, ellos, aunque vivieron, comieron, caminaron y hablaron con Jesús, ellos no lo conocieron sino por la revelación que el Espíritu Santo les dio de Él. Fíjense que aún su familia no entendía quién era Él, porque juzgaban según criterios humanos, porque no le daban espacio al Espíritu Santo. Y la Biblia dice que ni aún sus hermanos creían en Él. Sus hermanos lo desafiaban porque Jesús no se mostraba tan libremente en cualquier lugar. Ellos le decían: bueno, si usted es quien dice ser, ¿por qué no se muestra abiertamente para que lo conozcan? Y Jesús les decía: no ha llegado mi hora. Para ustedes cualquier momento está bien, pero para mí no. Porque ellos se movían por sus sentidos físicos, humanos y emociones, pero Jesús se movía por la dirección del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo: al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Y esto se refería a la fe que la gente mostraba y a la aceptación que tenían de Jesús. Los que tenían fe y lo aceptaban como el Mesías, Dios les daría más espíritu de revelación y sabiduría para que lo conocieran mejor. Pero el que se rehusaba a creer y no lo aceptaba, aún esa poca fe que tenía se les quitaría. Entonces el apóstol Pablo dice: yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que han demostrado por la iglesia, no dejo de dar gracias por ustedes y de orar para que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Y sí que necesitamos conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo, porque por no conocer al Señor, por no tener la sabiduría y revelación correcta de Él, muchas veces resultamos envueltos en discusiones religiosas, legalistas, lejos de lo que es Él y lo que Él dice. Hablamos de quien no conocemos, y el apóstol Pablo reprendió a los corintios porque ellos se estaban dejando llevar de los comentarios de la gente que decía que no hay resurrección y que por lo tanto lo que había era que comer y beber, disfrutar esta vida como se les viniera en gana. Es decir, tenían falta de sabiduría, no tenían la revelación correcta. Y el apóstol le dice en 1 Corintios 15, vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. Es decir, podemos estar en la religión cristiana y no conocer al Señor. Porque podemos tener una serie de ritos y dogmas religiosos y damos por hecho de que esa es la fe cristiana. Hablamos de lo que no conocemos, lo rechazamos y lo pisoteamos. Y ponemos nuestras propias normas y condiciones según lo que pensamos, pero qué lejos estamos. En Proverbios 19:10 dice que el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor y conocer al Santo es tener discernimiento. Tenemos que orar más por sabiduría que por la riqueza material. En un mundo tan materialista como en el que vivimos, donde el dinero es su Dios, es su obsesión,
es por lo que nos movemos y damos todo, nos olvidamos de pedir sabiduría. Pensamos, ¿eso para qué sabiduría? Yo lo que necesito es plata. Pero no nos damos cuenta que la sabiduría es más necesaria que nuestra propia vida. En Proverbios 4:7 dice que la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría por sobre todas las cosas. Adquiere discernimiento. En capítulo 24:3 dice, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. Con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. El que es sabio tiene gran poder y el que es entendido aumenta su fuerza. La guerra se hace con buena estrategia. La victoria se alcanza con muchos consejeros. La sabiduría no está al alcance del necio que no tiene que decir en la asamblea del pueblo. La sabiduría es como el agua. Si la buscas, si la cuidas, si las tratas bien, ella te mantiene vivo, saludable. Con ella te sustentas, te bañas, riegas tus cultivos y te mantienes con vida. Necesitamos espíritu de sabiduría y revelación para conocer mejor a Jesucristo, su autoridad, su poder, su dominio, su majestad, su gloria. Cuando conoces al Señor mejor, te doblegas ante Él. Todas tus opiniones vanas acerca de sus principios y de su palabra ya no tienen razón, porque entiendes que su sabiduría es inigualable y su voluntad es perfecta. Él no comete errores, Él no improvisa, Él no opina. Él es la verdad absoluta y maravillosa que no nos hace daño. Él nos hace siempre bien. Cuando recibes espíritu de sabiduría y revelación para conocer mejor a Jesús, esta misma sabiduría te servirá para decidir qué hacer en cualquier momento de tu vida. Porque la sabiduría te enseña y te ayuda. ¿No te parece que necesitas saber qué decir y qué no decir, a dónde ir y a dónde no ir, qué tomar y qué dejar, qué comer y qué no comer, qué sentimientos y pensamientos admitir y cuáles desechar? Cuando pides sabiduría a Dios, Él te dará más de su Espíritu Santo para que te sustente y te fortalezca. A Dios le gusta que le pidas sabiduría. Él te la dará abundantemente y sin reprocharte nada. Cuando pides a Dios sabiduría, estás pidiendo que el Espíritu de Dios venga a tu vida, hable por ti, haga por ti, piense por ti, sienta por ti, pelee por ti. Y eso es maravilloso, porque ya no soy yo, sino el Espíritu de Cristo que vive en mí. Cuando oras, cuando hablas a Dios, cuando conversas con el Espíritu Santo, cuando meditas en su palabra, Él fluye en sabiduría y te dará poder y autoridad. Porque no hablas por tu propia cuenta, sino que hablas lo que el Espíritu Santo te trae al corazón. Oremos, di conmigo, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dame más de tu Espíritu, dame más sabiduría y revelación para conocer mejor a Jesucristo. Y que esa sabiduría preciosa nos ayude a vivir en este mundo y a honrarte a ti. Amén y amén. Muchas bendiciones.